bendiga. Gracias a Dios. Dios bendiga, pastor. Gracias. Tome asiento, hermano. Gracias a Dios por la enseñanza que nos dio nuestro hermano Héctor. Y verdaderamente todavía hemos sufrido lo que es una persecución, como decía nuestro hermano. Ojalá que cuando la empecemos a tener estemos preparados. Amén, hermano. Amén. Y esto es prepararse. Esto es bueno para que usted se prepare. Amén. Para que usted sepa cómo actuar ante una persecución. No es en vano venir a estudiar, no es en vano lo que nosotros damos, hermano. Tiene que tomarlo, tiene que aferrarse para que usted sepa, para que usted esté consciente y para que usted sepa cómo luchar cuando vienen esas persecuciones. Amén, hermano. Esto que les voy a dar es la lección 10, como está escrito ahí: parábolas, tipos y figuras de lenguaje. Amén. Amén. Usted vaya, ese es el título, anótelo: parábolas, tipos y figuras de lenguaje. Yo ahí le di 2 lecciones. Esas guarde el hermano con las otras que yo le voy dando, y yo antes que finalice yo el estudio, me quedan 2 clases más, le voy a dar el libro completo, amén, las 12 lecciones para que usted las tenga y las guarde, amén, hermano. Amén. Tiene las 2 pruebitas en la última hoja, así que se las hace y me las trae el jueves que viene, amén. Parábolas, tipos y figuras de lenguaje. Para entender e interpretar correctamente la Biblia, debe saber varias figuras de lenguaje y modo de expresión. Esto no es un estudio completo, sino una mirada a las cosas más comunes. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferentes formas, amén, cosas que se han escrito en la Biblia, que se han escrito en la Biblia, amén. El Señor Jesucristo muchas veces hablaba en parábolas, hay alegorías, hay tipos, hay antitipos, amén. Y es importante entender esto y aprender esto para interpretar bien la Biblia, porque por ahí se malinterpreta, amén. La Escritura se malinterpreta la Biblia y crea confusión, amén. Y muchas veces por esas malas interpretaciones del lenguaje y de los tipos de figuras que hay en la Biblia, han salido diferentes doctrinas, amén, porque no han interpretado bien, correctamente esto, amén. Ponga a parábolas, amén. Yo le leo y después yo le doy lo que usted tiene que copiar. Una parábola enseña una verdad espiritual por su semejanza a una situación natural. Por parábola se entiende un suceso del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El elemento esencial de las parábolas es su enseñanza espiritual. Amén. Anote: una parábola enseña una verdad espiritual. Una parábola enseña una verdad espiritual. Por parábola se entiende. ¿Escribimos? ¿Sí? Una parábola enseña una verdad espiritual, coma. Por parábola se entiende un suceso del que se deduce por comparación o semejanza. Una comparación o semejanza. El elemento esencial de la parábola es su enseñanza espiritual. El elemento esencial de la parábola es su enseñanza espiritual. Una parábola es un cuento terrenal. Una parábola es un cuento terrenal que tiene un significado celestial. Una parábola es un cuento terrenal que tiene un significado
significado espiritual. Esto no lo anoté. Jesús nos dijo por qué enseñó con parábolas. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábola no les hablaba. Amén. Anote Marcos 4, 33 y 34. Amén. Marcos 4, 33 y 34. Había dos razones por las que Jesús usaba las parábolas. Amén. Anote dos razones por las cuales Jesús usaba las parábolas. Dos razones por las que Jesús usaba las parábolas. Yo le leo las dos y después yo le digo lo que quiero que anote. Uno, para hacer entender al discípulo sincero que verdaderamente deseaba comprender la verdad. Y dos, para esconder la verdad de los curiosos que no querían entender. Amén. O sea, usted, si se fija, el Señor hablaba en parábola y después le enseñaba a sus discípulos. Amén. O sea, el Señor Jesucristo sabía, como Dios sabía quién verdaderamente venía a aprender de su palabra y quiénes. Porque había muchos que iban a curiosear, como los fariseos, todo para después provocarle y preguntarle cosas, amén. Entonces el Señor, siendo Dios, ya sabía, amén. Entonces, fíjate, muchas veces el Señor dice, ya sabiendo, conociendo los pensamientos de ellos, hacía eso, amén. Entonces por eso enseñaba por parábolas, ¿para qué? Para que verdaderamente, sinceramente quería aprender de su palabra, Él les enseñaba y después le explicaba, amén. Y para los curiosos no entendían nada, porque Él le hablaba y no entendían un carajo. Ni cuenta se daban de lo que Él le quería decir. Hay muchas parábolas, la parábola del sembrador, la parábola, hay un montón, amén. Entonces, pero usted muchas veces si se pone a hablar y le habla en parábola, no lo van a entender, amén. Porque es algo espiritual, amén. Tenemos que comprenderla espiritualmente, amén. Y el verdadero discípulo, el que quería aprender, venía a acercarse de corazón sincero. Y en estos momentos es lo mismo, hermano. Si usted se acerca con un corazón dispuesto, usted va a aprender porque el Señor le va a revelar su palabra. Amén. Amén. Entonces anote, uno, para hacer entender al discípulo sincero. Para hacer entender al discípulo sincero. Y dos, para esconder la verdad de los curiosos. Anote abajo, por esto necesitamos la sabiduría espiritual y la revelación divina. Para esconder la verdad de los curiosos. Dos, para esconder la verdad de los curiosos. Anote, por esto necesitamos la sabiduría espiritual y la revelación divina. Para interpretar una parábola. Por esto necesitamos la sabiduría espiritual y la revelación divina para entender una parábola. No debemos establecer una doctrina sobre una parábola. Una parábola puede iluminar una doctrina. Recuerde que es una ilustración de una verdad. Es más, no debemos interpretar la parábola de una manera que no fue propuesto. El propósito de la palabra es iluminar una importante verdad espiritual. Amén. Entonces usted anote, no debemos establecer una doctrina sobre una parábola. No debemos establecer una doctrina sobre una parábola.
Ponga B, alegoría, anotada ahí, alegoría. Una alegoría es una ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Un esqueleto armado con una guadaña es alegoría de la muerte. En una alegoría no hay necesidad de realismo. Un ejemplo de alegoría es la narración del viaje del peregrino, del inglés Juan Bludgeon. Una alegoría bíblica se expresa en los dos hijos de Abraham con sus madres que representan los dos pactos. También se llama una metáfora continuada. ¿Amén? Eso es lo que es una alegoría. Usted anote ahora, una alegoría es una ficción. Una alegoría es una ficción que presenta un objeto. Una alegoría es una ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte. Una alegoría es una ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Amén. Por eso es el ejemplo este que le da, hermano, acá en este estudio, de un esqueleto armado con una guadaña. Usted cuando ve un esqueleto armado con una guadaña dice, la muerte. Es una alegoría de la muerte, no es que la muerte sea así, amén. Pero es es algo de la ficción, amén. Por eso usted anote, para que usted lo busque y lo lea en su casa, porque si yo lo leo ahora se me va mucho tiempo. En Gálatas 4, 22 y 31 está la alegoría de Abraham, amén, de los dos hijos de Abraham, amén. Y ahí usted léalo en su casa, hermano, y usted se va a dar cuenta de lo que es una alegoría, cómo se interpreta ahí en esa narración, amén. Gálatas 4, 22, 31. Póngase esto ya lo dimos en la clase anterior, pero acá lo vamos a repasar un poquito. Un tipo es un ejemplo ejecutado por Dios de una verdad bíblica. Un tipo es la sombra en las páginas del Antiguo Testamento de una verdad cuya encarnación o antitipo está revelado en el Nuevo Testamento. La palabra española se deriva de una palabra griega, tupos, que aparece 16 veces en el Nuevo Testamento. La palabra es interesante y tiene varios significados. Se traduce con palabras tales como modelo, ejemplo, imagen, etc. ¿Amén? Usted anote, un tipo es un ejemplo ejecutado por Dios de una verdad bíblica. Un tipo es un ejemplo ejecutado por Dios de una verdad bíblica. Los tipos se clasifican así, usted ponga, los tipos se clasifican así. Y ponga 1, persona. Los tipos se clasifican así, 1, persona. Y ponga al lado un guión, Adán, Isaac, etc. 1, persona. Persona, Adán, Isaac, etc. 2, suceso. 2, sucesos. Liberación de la esclavitud. 3, cosa. 3, cosa. Velo del tabernáculo. 2, suceso. Liberación de la esclavitud. 3, cosa. Velo del tabernáculo. Serpiente de bronce.
ritos, ofrenda, la Pascua, amén, etc. ¿Los 4 ritos? Ritos, ofrendas, la Pascua, etc. Ahora ponga abajo, los tipos tienen estas características. Los tipos tienen estas características. Los tipos tienen estas características. Uno, ponga uno, son históricos. Uno, son históricos. Dos, son proféticos. Dos, son proféticos. Tres, parte de la historia de la redención. Parte de la historia de la redención. Cuatro, Cristo es el centro. Cristo es el centro de su significado. Cristo es el centro de su significado. 5. Tiene sentido espiritual. 5 tiene sentido espiritual en ambas dispensaciones. Tiene sentido espiritual en ambas dispensaciones. Anote ahora, un tipo verdadero debe ser. Un tipo verdadero debe ser. 1. Una representación verdadera de la persona o cosa. 1. Una representación verdadera de la persona o cosa. Una representación verdadera de la persona o cosa. 2. Escogido por Dios. 2. Escogido por Dios. 3. Una representación de una cosa venidera. Una representación de una cosa venidera. ¿Amén? ¿Anotó? Amén. No es fácil estudiar los tipos, su estudio exige tiempo, trabajo y oración. Sin embargo, el estudio de los tipos es muy importante para comprender la Biblia. No se debe usar un tipo para establecer doctrina, sino para alumbrar una doctrina que está basada en otros versículos, en otra parte de la Biblia. ¿Amén, hermano? Si nos ponemos a estudiar todos los tipos, hay impresionante la cantidad de tipos que hay en el Antiguo Testamento y representados en el Nuevo Testamento. Amén. Si nos ponemos a estudiar todo, tenemos que estar toda la noche. Amén. Pero no se puede establecer una doctrina, amén, por los tipos que hay en la Biblia. Amén. Por eso le digo, hay que estudiarlo bien, lleva tiempo y mucha oración para no confundirse. Amén, hermano. Porque si usted ve la palabra de Dios, dice que nadie vio a Dios jamás. Hay veces que dice que nadie vio a Dios jamás. Amén. Y verdaderamente nadie vio nunca a Dios. Pero si usted lee Gedeón, dice, en una parte dice, he visto a Dios y moriremos. Amén. Como diciendo que él vio a Dios cara a cara. Pero en realidad era un tipo, amén, no era Dios que estaba ahí, amén, porque si no él hubiese muerto, amén, hermano. Por eso le digo, hay que estudiarlo y hay que orar para no confundirse, amén, hermano. Amén.
Usted estúdielo con esto y estúdielo con el anterior estudio que hemos hecho para que usted saque y lo estudie mejor en su casa. Amén. Amén. Ponga de antitipo. Ciertas cosas del Antiguo Testamento se llaman tipos de las verdades del Nuevo Testamento. Amén. Las realidades del Nuevo Testamento son los antitipos. Así se ve el vínculo entre el tipo y el antitipo, y entre el descanso de Canaán y el descanso celestial. Muchos tipos del Antiguo Testamento indican a Jesucristo. Cristo es el antitipo del tabernáculo, de los sacerdotes, de las ofrendas. Amén. Como estudiamos la vez pasada, amén. Los tipos, usted fíjese, tipo cuando habla el maná, amén, era el pan que comieron los antiguos, amén. En el Nuevo Testamento dice que Jesús es el pan de vida, amén. El pan que comieron los antiguos es Él, amén. Por eso el tipo de pan es el antitipo, es Jesucristo, amén. Por eso hoy es algo que estaba en el Antiguo Testamento como tipo que se hace realidad en el Nuevo Testamento, amén. Eso es el antitipo, amén. Amén. Ahora ponga sombra. Sin el cuerpo que sombrea no se puede tener sombra. En el Antiguo Testamento está la sombra, en el Nuevo Testamento está el cuerpo que causa la sombra. Amén. ¿Qué quiere decir? Para dar sombra tiene que haber un espíritu que no da sombra. Amén. Amén. Yo acá estoy dando sombra, amén, pero mi espíritu, si no estaría mi cuerpo, amén, no daría sombra, amén, no haría sombra. Amén. Amén. Por más que uno de tan flaco no hace sombra, pero igual, algo de sombra hacen. Amén. Entonces, aquellas sombras que se veían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, amén, como dice la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento está el cuerpo que causa la sombra. ¿Quién es el cuerpo? Jesucristo. Amén. No se va a enojar, hermano. Gracias, Dios. Ahora me peleamos. Ponga símil. Acá, hermano, esto tampoco mucha sombra más, pero. Símil. Una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Esto lo tengo, hermano. Símil. Una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra. Una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra para dar una idea viva y eficaz de una de ellas. Para dar una idea viva y eficaz de una de ellas. Ponga Salmo 1.3. Salmo 1.3. Proverbio. Viva y eficaz, perdón. Viva y eficaz de una de ellas. Proverbio 25, 125. Proverbio 25, 125. Primera de Corintios 13.1. Y usted fíjese, los ejemplos que da acá es, como dice, una figura que consiste en comparar expresamente una cosa con otra. Amén. Para dar idea viva y eficaz de una de ellas. Fíjese, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. ¿Quiénes serán? Amén. Esa es la comparación. Nos compara con un árbol plantado. Amén. Es una figura, amén, pero nos compara con un árbol plantado junto a la corriente del río. No es que somos árboles, sino esa es la similitud que hace, amén, en compararnos de una figura, una cosa, para dar vida y eficacia a algo, amén. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras, amén. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, amén. Son comparaciones, ¿ven? Son similitudes.
No es que nosotros seamos símbolos, amén, que tenemos ni metal que resuena, amén. Amén. Pero nos estamos comparando. Si cuando un cristiano no hace la cosa, es semejante a eso, amén. Por eso es una similitud que hacemos, una comparación para dar vida a algo que está pasando, amén. ¿Entiende, hermano? G, metáfora. G, metáfora. Anote, una figura por la cual el sentido de una palabra, se transporta a otra. Una figura por la cual el sentido de una palabra se transporta a otra mediante una comparación mental. Una figura por la cual el sentido de una palabra se transporta a otra mediante una comparación mental. Ponga la E y la J de ejemplo, la flor de la edad. Amén. Ponga Efesios 2:20. Y Salmo 23:1. Amén. Efesios 2:20 y Salmo 23:1. Amén. Una metáfora es algo mental, amén, hermano. Es una transformación que usted hace en su mente, amén. Puedo decir, el abuelo Leo está en la flor de la edad, pero es algo que nosotros lo hacemos mentalmente, es una transformación mental, amén. Por eso los ejemplos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, amén. Y en Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén. Es una figura, amén. Se le da un sentido, amén, una comparación mental. Lo vemos a Jehová como pastor, amén. Lo vemos a Jesús como la principal piedra del ángulo, amén. Eso es una metáfora, amén, hermano. Comparación entre metáfora y simil. Metáfora, Isaías 46, Salmo 103. Anote, Isaías 46 y Salmo 103. En Isaías dice, carne es hierba, amén. Y en el Salmo 103 dice, somos ovejas de su pueblo, amén. Esas son metáforas usadas en la Biblia, amén. Isaías 46 y Salmo 103, amén. Usamos una figura, amén, para mentalmente, ya le digo, como Jehová es mi pastor, acá en el Salmo 103 dice, somos ovejas de su pueblo, amén. No es que seamos ovejas, sino es una figura, amén. Mentalmente nos transformamos, amén. Y simil, 1 de Pedro 1:24, anote, 1 de Pedro 1:24 y Isaías 53:6. Ahí son ejemplos de simil en la Biblia, amén. En 1 de Pedro dice, toda carne es como hierba, amén. Y en Isaías 53:6, todos nosotros como ovejas. Son similitudes, somos similares a la oveja, amén. Amén, hermano. Esos son ejemplos de los tipos y lenguajes que hay en la Biblia, amén. Que si usted lo lee, a lo mejor no lo entiende. ¿Qué quiere decir acá? Somos ovejas de su prado, Jehová es mi pastor. Entonces son tipos, metáforas, amén, y similitudes que usted tiene que transformarla mentalmente, amén. H, personificación. La personificación es una figura del lenguaje que atribuye a una cosa inanimada o a un ser abstracto la figura, los sentimientos, el lenguaje de una persona. Amén.
Números 16:32. Abrió la tierra su boca, amén. Ahí está personificando a la tierra, amén, que la tierra abrió su boca, la tierra, amén. Por eso es una personificación de la Biblia de una cosa, amén, de algo. O sea, ahí está personificando a la tierra como si fuera una persona, amén, porque dice la tierra abrió su boca, amén. Amén. Números 16:32 está eso, amén. Ponga ahí apóstrofe. Números 16:32. Apóstrofe, una figura que ocurre cuando se corta el discurso para dirigir la palabra con vehemencia a una persona ausente o a una cosa inanimada como si viviera. Amén. Apóstrofe, una figura que ocurre cuando se corta el discurso para dirigir la palabra con vehemencia a una persona ausente o a una cosa inanimada como si viviera. Anote 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Eso es un apóstrofe. Y J, ponga para terminar, hipérbole. Hipérbole, ponga J. Una figura de retroico que consiste en exagerar para impresionar al espíritu, pero sin idea de engañar. Amén. Una figura de retórico que consiste en exagerar para impresionar al espíritu, pero sin idea de engañar. Anote Juan 21:25. Juan 21:25. Dice: pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso dice en Juan 21:25 con respecto a los milagros de Jesucristo. Amén. Que si se anotarían los milagros que hizo Jesucristo, no caberían los libros del mundo. Amén. Es una exageración. Amén. Pero no es que es para engañarla, porque es algo real, hermano. Amén. Ahí terminamos, hermano, con este estudio. Si usted no anotó algo, después yo cuando ya le dé el estudio, yo ahora lo que voy a hacer, le voy a hacer una trampita, le voy a dar la prueba esta, pero no le voy a dar el estudio, para ver qué es lo que anotó usted, amén, y cuánto prestó atención, amén, porque si no yo le doy el estudio y usted lo saca de ahí fácil. Entonces yo ahora le voy a dar la prueba, amén, pero usted lo va a tener que hacer de ahí, de lo que usted anotó, sí, de la lección 10. Aparte de las otras dos que les di. Amén. Esta es una trampita que le hago para ver si usted tiene y aprende, amén, para ver qué es lo que usted anota, qué es lo que usted se interesa, que usted va a su casa, investiga, estudia. Amén, hermano. Vamos a darle al pastor para que termine. Gracias a Dios. Dios le bendiga mucho, hermano.